Shabbat Shalom, bendito pueblo de Israel disperso por todo el mundo. Enviamos saludos y bendiciones para Congregación El Yo Soy, para Radio Shalom, para la Kehilá de Yohoshua, para nuestros amados mentores, nuestro amado Morea Harun Morales y su amada esposa, nuestra Morá Araceli de Morales. Bien, amados Ajime Hayod, quien les habla es su Aj José Antolín Meléndez, de República Mexicana, en el Estado de México. Y hoy les quiero compartir mi participación, mi comentario de la parashá de esta semana, que se intitula Jateu, delinquieron. Y la hemos estado estudiando en el libro de Bereshit, Génesis, capítulo 40, versos del 1 al 23. En el profeta Amós, del capítulo 1, del verso 3 al verso 15. En el Tejilín, el Salmo 37. Y en el Brit Hadashah, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, versos del 6 en adelante, que nos habla de la siembra y la cosecha. De sembrar abundantemente, no por obligación, no por fuerza, sino por un corazón dador alegre, para cosechar abundantemente. Bien, amados, pero primero vamos a darle toda rabá a nuestro Padre Celestial, Jehová Sebaoth, por un Shabbat más que nos concede estar en Ejad, unidos, gozosos en nuestro corazón. Abba Kadosh, te damos toda rabá en el Shen de Yeshua HaMashiach, Padre, por este Yom Shabbat que nos concedes, un día más de reposo para nuestras almas. Te bendecimos, te alabamos, te damos toda la gloria y la honra, Abba Kadosh, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Oh Rey del universo, te pedimos, Abba, que hables a nuestro entendimiento, a nuestro corazón, en este momento que nos disponemos a abrir de tu bendita Torah, para que hables a nuestro corazón, para que renoves nuestro entendimiento, para que nos fortalezcas de acuerdo a tu voluntad y continúes, amado Mashiach, esa obra que iniciaste en nosotros, que estamos seguros la terminarás. Bien, amados, pero quiero invitarles primero al Salmo 37, al Tejilín 37, y vamos a leer un poquito ahí del verso 3 en adelante. Dice: confía en Jehová y haz el bien, y entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en Jehová, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega a Jehová todo lo que haces. Confía en Él, y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu justicia como el amanecer, y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Quédate quieto en la presencia de Jehová y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Y entonces habla Jehová a su pueblo y le dice: confía en Jehová, espera en Jehová, deleítate en Jehová, y Él concederá los anhelos, las peticiones de tu corazón. Entrega a Jehová todo lo que haces, todos tus caminos, todos tus pensamientos, sentimientos, tus obras. Confía en Él, y Él hará, y hará resplandecer tu inocencia como el amanecer, y tu justicia brillará como el sol de mediodía. Aleluya. Quiero compartirles una pequeña historia. Recuerdo un hermano de esos ajim que llevaron una vida muy desordenada, y el Eterno lo alcanza, toca su corazón y se entrega al Eterno de una manera completa. Empieza a caminar en Él, a trabajar, a crecer en la emuná y en el servicio a Jehová,
y a la congregación. Pero de pronto llega un día donde queda enfermo. Cae una enfermedad sobre de él, una enfermedad extraña. Y entonces él queda incapacitado para hacer nada. Y entonces él oraba a Jehová y le preguntaba por qué, y se inquietaba en su corazón y no entendía el por qué venían estas cosas a su vida. Y de pronto lo empezaron a llevar con los médicos, y entonces los médicos avisaron que había que hacer una serie de operaciones en él. Y entonces él decía que tomó y agotó sus recursos financieros que él tenía en sus cuentas de banco, en su domicilio. Su esposa empezó a trabajar y le estuvieron aplicando operaciones, y después se acabó sus recursos. Y bueno, él clamaba a Jehová para que le diera fuerza a su esposa, para que su esposa pudiera trabajar un rato más, unas horas extras más, y se pudiera completar para la siguiente operación. Posteriormente, que no alcanzaba el sueldo de la esposa, pensó, quizá la congregación me ayude. Sí, la congregación me va a ayudar. Y resulta que la congregación no le apoyó económicamente. Y entonces él clamaba a Jehová y decía, ¿no acaso somos un cuerpo? ¿Por qué es que la congregación no me ayuda? No le alcanzaba el salario de la esposa, no le alcanzaba su confianza en la congregación. Y entonces pensó, voy a vender mis bienes. Y entonces empezó a clamar a Jehová, diciéndole que pusiera compradores para sus propiedades, para su vehículo, y que le pagaran el precio justo. Ya llevaba varios años y estaba desesperado. Y entonces en un día de quebranto clamó a Jehová y le dijo, Jehová, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué la congregación no me ha apoyado? He puesto mi esperanza en mi familia y tampoco me ha apoyado la familia en la carne. Y total que estaba decepcionado de la congregación, de la familia, de la sociedad, de la vida. Y ese día él clamaba a Jehová con todo su corazón y le preguntaba, oh Jehová Sebaot, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Y por qué has cerrado las puertas de bendición para mi vida? Y entonces le dijo, te pido, Jehová, pongas compradores de acuerdo a tu corazón, y que me paguen el precio justo por lo que quiero vender. Necesito operarme y necesito ser sanado. Cuenta este varón que Jehová le contestó desde los cielos y le dijo, ya no confíes en las cosas de abajo, sino clama a mí y yo te responderé. Búscame a mí y yo me manifestaré a ti. Ya no confíes en lo de abajo. Y este varón no entendía, y entonces Jehová le hizo la lista de las veces que ha preferido confiar en las cosas de abajo que en el Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Y le dijo, cuando estuviste enfermo, cuando caíste enfermo, tenías que clamar a mí, pero no fuiste hacia tus recursos. Cuando se te agotaron tus recursos, tenías que venir a mí y no confiaste en que te podría ayudar el trabajo, el esfuerzo de tu esposa. Cuando tenías que clamar a mí, confiaste en que tu familia en la carne pudiese ayudarte. Y en vez de que clamases a mí, buscaste que la congregación te apoyara. Cuando tenías que clamar a mí, confiaste en tus bienes terrenos, en tus bienes terrenales, cuando tenías que clamar y confiar en mí. Cuando le fue revelado esto a este varón y entendió que Jehová quería que confiara absolutamente en él, sin quejarse, sin argumentar, sin justificarse,
recibió la sanidad. Recibió la libertad porque para él tener un cuerpo inmóvil era estar en una cárcel, y esa cárcel era su propio cuerpo. Y entonces aquí nos dice este Tejilín hermoso: confía en Jehová, dice el verso 3, y haz el bien, y entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en Jehová, y él te concederá los deseos, los anhelos de tu corazón. Entrega a Jehová todo lo que haces, confía en él, y él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer, y la justicia, tu justicia, brillará como el sol de mediodía. Aleluya, amados Ajim y Ajayot. Y viendo esto que acabamos de platicar, vamos ahí al libro de Bereshit, en el capítulo Bereshit 40. Y dice así: y aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto, de Faraón, y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto, contra Faraón. Y se enojó Faraón contra sus dos eunucos, sus dos maestros, el maestro copero, el maestro panadero, y conocemos la historia. Fueron llevados ¿a dónde? Sí, fueron llevados a prisión y fueron puestos a cargo de Joseph. Estamos estudiando la vida de Joseph. Fueron puestos a cargo de Joseph y él los atendía. Y nos cuenta la bendita Torá que tuvieron un sueño, tanto el copero, maestro copero, como el maestro panadero, ambos eunucos de Faraón, sirvientes de él. Y entonces Joseph les interpreta sus sueños, el copero es restablecido en su puesto y el panadero es ahorcado. Y vemos que cuando platica con el copero, cuando le explica su sueño, le dice que Faraón lo restituirá en su puesto. Pero también le dice que cuando esté delante de Faraón, se acuerde de él, para que lo saque de la cárcel. Le dice ahí en el verso 14: acuérdate pues de mí para contigo cuando vieres ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, de esta cárcel, porque hurtado he sido de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí nada por lo cual tenga yo que estar metido en la cárcel. Vemos que aquí Joseph ya llevaba 10 años preso. Y envían a prisión, vemos la soberanía de nuestro Abacadosh, envían a prisión a estos dos eunucos, sirvientes de Faraón, uno el jefe de los coperos, otro jefe de los panaderos. El jefe de los coperos tiene un sueño, Joseph, por la revelación de nuestro Abacadosh, le da la interpretación, pero Joseph sabe que va a ser restituido, que va a estar cerca de la autoridad máxima ahí en Misraín, en Egipto, y le pide de favor: acuérdate de mí. Cuando estés ahí cerca de Faraón, háblale de mí para que me saques de aquí, para que me saques de esta prisión, porque no hay motivo alguno para que yo esté aquí. Pero vamos al versículo 1. Ahí, Bereshit 40, versículo 1. Dice: y aconteció después de estas cosas. ¿De cuáles cosas? Vemos que en la vida de Joseph, el que añade, cuando sus hermanos, en la parashá anterior vemos que tuvo una gran prueba
con respecto a la esposa de Potifar, del acoso que vivió, de la situación que vivió y de cómo tuvo que irla superando. Y de cómo, a consecuencia de obedecer el mandato de Jehová, en el temor a Jehová, él, a causa de eso, fue encerrado en prisión, aparentemente, o en primera vista. Así sucedieron las cosas. Y vemos que eran pruebas tras pruebas en la vida de Joseph. Pero vemos ahí en el capítulo 37, en el capítulo 37, versículo 24, dice que sus hermanos, cuando decidieron no matarlo, sino enviarlo, aventarlo en la cisterna, dice, lo vamos a leer, dice el capítulo 37, verso 24, y tomándolo, lo echaron en la cisterna, mas la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y aquí vemos algo muy importante, amados Ajimejayos, hermanos y hermanas, de que Joseph fue arrojado en una cisterna que no tenía agua. Pero la Torá podría decir simplemente estaba vacía. Pero nos dice que estaba vacía de agua, y cuando una cisterna está vacía de agua, nos comenta el Midrash que efectivamente no tenía agua la cisterna, pero tenía y estaba llena de serpientes venenosas y escorpiones. Y vemos la soberanía de nuestro Abacadosh. Tenía que formar a Joseph para ser el Mashiach generacional, el medio por el cual él salvara de la hambruna a su pueblo hebreo, y se cumpliera lo prometido allá a Abraham, ahí en el pacto de las mitades, cuando le mostró que iban a ser cautivados o llevados en cautiverio o en términos de esclavitud ahí en Misraim. Vemos la soberanía de nuestro Abacadosh, y tenía que formar el corazón de Joseph. Joseph, temeroso de Jehová, muy apegado a su padre Jacob, instruido en la bendita Torá, en los Misbot. Y entonces él llevaba a su padre informes negativos de sus hermanos, de que no caminaban conforme a justicia, de que hacían cosas que no convenían, y hemos leído y estudiado que sus hermanos lo aborrecían. Después les platicó sus sueños, y de alguna manera su corazón se hinchaba un poquito y se exaltaba, y eso molestaba a sus hermanos al grado de que maquinaron en su corazón matarlo. Pero vemos que Reubén intercede por él y dice: no, hermanos, no nos manchemos las manos de sangre, arrojémoslo ahí a la cisterna. Si bien no se ahoga porque no hay agua, lo morderá una serpiente o un escorpión. Pero vemos la mano poderosa de Jehová Sebaot, los motivos y los propósitos por los cuales Jehová Sebaot permitió que fuera arrojado a la cisterna sin agua. Porque si se hubiera resuelto que sus hermanos lo mataran, él hubiera podido clamar a sus hermanos y les hubiera dicho: hermanos, por favor no me maten, soy su hermano, somos hijos del mismo padre, perdónenme la vida, y Jehová Sebaot se los tome por justicia, y si quieren y prefieren, déjenme ir errante por el desierto y me pierdo por allá, desaparezco. Pero no era el plan de Jehová, porque Jehová buscaba lograr que Joseph tuviera su emuná y su bitajón puesta en Jehová Sebaot. Y dentro de su soberanía decidió que fuera arrojado a la cisterna. Y entonces, estando en la cisterna, Joseph no iba a poder dialogar con las serpientes venenosas y con los escorpiones, diciéndole: serpientes, no me hagan daño, escorpiones, no me lastimen. No, estando hasta el fondo, solamente Joseph iba a voltear hacia arriba y clamar a Jehová pidiéndole ser salvado. Jehová, Rey del universo, sálvame, que estas serpientes me muerden y me matan, o estos escorpiones también. Dice el Midrash que Jehová Sebaot hizo que las serpientes y los escorpiones se escondiesen dentro de las ranuras y los espacios cerrados
dentro de la cisterna. Posteriormente llega Yehudá. Pasan por ahí los ismaelitas y dice, bueno, ¿qué ganamos si nuestro hermano Joseph muere ahí? Saquémoslo y vendámoslo. Y lo vendieron por 20 monedas de plata. Y ya en el camino, nos dice el libro de Yacer, que iban golpeando a Joseph, los que lo compraron, para irlo a vender como esclavo a Egipto. Y entonces él les dijo, no me peguen, llévenme con mi padre, regrésenme allá con mi padre, y mi padre les dará mucho más de lo que ustedes pagaron por mí. Nuevamente estaba clamando al hombre para que el hombre lo soltase. Y dice que más le pegaban hasta que Jehová tuvo que intervenir y golpearlos a ellos. Y se cumple lo que dice la Escritura: maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Trató de lograr misericordia en el hombre y el hombre solamente lo golpeó más. Posteriormente llegan a Misrayim, a Egipto, y ahí Potifar lo observa, ve que no es un esclavo común y corriente y lo compra y lo lleva a su casa. Y su casa es prosperada, su hacienda es prosperada por la presencia de Jehová en la vida de Joseph. Pero después de lo que sucedió con la esposa de Potifar, fue metido en la cárcel por no haber sido hallado culpable de pena capital, de pena de muerte. Solamente fue pena de prisión. Y entonces naturalmente vemos que fue por el problema con la esposa de Potifar. Pero viendo la soberanía de nuestro Abacadosh, él tenía que pagar 1 año de prisión. Dice el Midrash, nos comenta el Midrash, que iba a pagar una pena de prisión por cada uno de sus 10 hermanos. Porque los acusaba, porque se enojó en su corazón con ellos, porque no comprendía, porque no entendía. Y cuando uno no entiende, como les platicaba en la historia de este Ahim, muchas veces le reclama uno a Jehová. Y entonces tenía que pagar 1 año por cada hermano para tener un tikkun neshama, una corrección de su alma, y ser preparado para la gloria postrera. Pero vemos que ya cuando estaba a punto de salir, Jehová acomoda las cosas de tal manera que el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos terminan en prisión. Y entonces, cuando Joseph le pide al copero, acuérdate de mí cuando estés delante de Faraón, y sácame de aquí, porque estoy de manera inocente, tanto por lo de mis hermanos, tanto como la mujer de Potifar, nuestro Abacadosh le agrega 2 años más a su prisión. 2 años más que fueron de mucha verajá, de mucha bendición, porque fue limpiado su corazón, fue corregida su alma, y entonces en la parashá que viene podremos entender hasta qué grado lo usó Jehová Sebaot. Pero tenía que preparar su corazón, tenía que limpiar su corazón, y tenía que lograr nuestro Padre Celestial Jehová Sebaot que el corazón de Joseph y todo lo que él era tuviera su emuná puesta en Jehová Sebaot, nada más en él, y su bitajón bien cimentada en Jehová Sebaot. Y eso es lo mismo que Jehová quiere en la vida de cada uno de nosotros, que nuestra emuná, nuestra bitajón, nuestra fe completa y nuestra confianza esté solamente en él. Y también los quiero invitar al Tejilín, al Tejilín 40. Al Tejilín 40, porque vemos qué es lo que sucede cuando un Ben Elohim tiene esta corrección en su corazón, en su alma. Dice el Tejilín 40 en el verso 1: puse en Jehová toda mi esperanza, y él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo
un himno de alabanza a Jehová Eloheinu. Aleluya, amados Ahim Viahayot. ¿Qué entendemos de esta porción? ¿Qué entendemos de este mensaje en la bendita Torah? Yo no sé cuál sea tu prisión, amado Aj, amada hermana, amado hermano. En el lugar del mundo donde estés, en el país que estés. Yo no sé cuál sea tu prisión, si tu prisión sea la economía, si te sientas preso en tu congregación, si te sientas preso del odio, del imperdón, preso del orgullo, preso del temor, del terror, de todo lo que se vive en el mundo, o preso en tu cuerpo por alguna enfermedad. Pero aquí acabamos de entender que todos estos son procesos que Jehová permite en la vida de cada ser humano, para que su emuná y su bitajón, su fe completa y su confianza esté solamente en Jehová. Y entonces podamos entender y declarar esto: puse en Jehová toda mi esperanza, y Él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano cenagoso, y puso mis pies sobre una roca, y esa roca es Mashiach, y me plantó en terreno firme. Amados Ahim Viahayot, ahí en el Brit Hadashah nos habla de los diezmos, de las ofrendas. Quizá también la prisión en tu corazón pueda ser la tacañería, un corazón mezquino. Pero también hay que poner esa confianza en Jehová. Dice el Brit Hadashah: si Mashiach Yeshua os libertare, seréis verdaderamente libres. Bien, amados Ahim Viahayot, espero haya sido de bendición este pequeño comentario de la parashá, de la porción de esta semana. Con el favor del Eterno, nos estamos reuniendo el próximo Shabbat. Shabbat Shalom, Lei Raod. Hasta pronto.